Bueno, hoy vamos a hablar un poco del apóstol Pablo, el apóstol Pablo y lo que él dice acerca de la ley y la gracia. Aquello que se está diciendo de que Pablo es una persona que se inventó él mismo un evangelio diferente, un evangelio que no es el que predicó Jesús, un evangelio que va contra la ley de Moisés, va contra el decálogo, que Pablo no es discípulo de Jesús y que Pablo es un mal judío, un mal rabí, un apóstata, y que se inventó un evangelio, repetimos, diferente al que predicó nuestro Señor. Están blasfemando del apóstol Pablo tanto los mesiánicos, la mayoría de los mesiánicos, y también lo están haciendo los cristianos, de manera especial los cristianos evangélicos. Es una apostasía total, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso es cierto, vamos a ver qué dice la Biblia, y para ello vamos a leer el libro de los Hechos, el capítulo 15, y vamos a ver si es cierto que Pablo desvirtuó, corrompió el judaísmo, las promesas dadas a los padres y a los profetas, y todas estas cosas que dicen acerca de Pablo. Va a ser un estudio rápido, breve y superficial, porque aquí ya sabemos que no tenemos suficiente tiempo como para hacer un estudio que llevaría meses. El libro de los Hechos, el capítulo 15, comenzamos a leer. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, estamos viendo que aquí se está hablando de la circuncisión, y ese es el propósito de este vídeo: aclarar si la circuncisión hace falta o no hace falta, salva o no salva. Bueno, ya estamos viendo que en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, el problema está presente. Allí habían algunas personas que decían lo siguiente: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El tema aquí es la salvación. No es solo la santificación, es la salvación misma. Así que si perdemos ese punto de vista, si perdemos la mirada, no la ponemos en este tema de la salvación, entonces no vamos a saber interpretar el resto de los versículos que están aquí. La base es la siguiente, y consiste en que habían algunos judíos cristianos, también hubieron los judíos ortodoxos, no cristianos, de aquel momento, de aquella época. Pero aquí tenemos judíos cristianos convertidos que decían al resto de la iglesia que si no se circuncidaban no podían ser salvos. No podían ser salvos. Ese es el tema. A partir de ahí vamos a ver qué pasa y qué sucede. Bueno, venían ¿a dónde? Pues a Antioquía, donde está Pablo, donde está Bernabé. Antioquía era la sede del cristianismo gentil en aquella época. No Jerusalén. Jerusalén era una sede judía cristiana. Pero Antioquía, donde está Pablo, donde Pablo se reunía, donde Pablo pues compartía con los hermanos, es una sede gentil de cristianos gentiles, que habían judíos convertidos también. Y son esos judíos convertidos los que le están diciendo a sus hermanos gentiles, cristianos gentiles, les dicen: si tú no te circuncidas y guardas la ley de Moisés, no puedes ser salvo, no eres salvo. Bueno, vamos a ver también a qué ley de Moisés se referían ellos. El versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, claro, porque Pablo y Bernabé decían que los gentiles, entiéndase esto bien,
los gentiles no tienen que circuncidarse. No tenían que circuncidarse. Pues como ellos enseñaban esto, pues tenían una discusión muy fuerte con los judíos cristianos que sí querían la circuncisión de los gentiles. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Subiesen a Jerusalén porque en Jerusalén están todos los apóstoles. Allí se van a reunir todos, todos los apóstoles, en la sede judía cristiana. Vamos a ver qué dicen los judíos cristianos convertidos de aquel momento, donde están todos los apóstoles. Como vamos a ver, no es que está solo Pedro o Jacobo o Juan, no, están todos allí. Se dispuso, ¿quiénes dispusieron? Pues los hermanos gentiles, creyentes, cristianos de la sede de Antioquía, la sede gentil. Y algunos otros de ellos, habían otros también de esa sede que van a subir, dice la Biblia, a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? Bueno, tenía que decidirse de una vez por todas bajo qué términos se iban a integrar los gentiles dentro del pueblo judío. Eso es aquello de lo que nos habla Romanos 11, de que los gentiles han sido injertados en la vid. Porque algunas ramas han sido desgajadas, algunas ramas de esa vid, es decir, del pueblo judío, algunas ramas han sido desgajadas. No todos los judíos, no todos los israelitas, no todos los judíos han sido desgajados. Israel ha sido desechado en forma parcial, según Romanos 11, pero eso no es lo que estamos viendo aquí. Entonces, se dispone que Pablo y Bernabé suban a Jerusalén, a la sede judía, a ver qué dicen los apóstoles y los ancianos. Tienen que tratar ese tema, repito, bajo qué condiciones vamos a aceptar a los gentiles dentro del pueblo de Dios, dentro del reino. ¿Por qué? Porque había de una vez por todas que darle un carácter legal a la predicación de Pablo. Pablo está predicando salvación por gracia, algo que casi todos los cristianos desconocen lo que es eso. Aquí haremos una referencia breve de eso. ¿Qué es salvación por gracia? Bien, pero había que darle un carácter legal, aceptar, examinar la forma en que los gentiles pueden formar parte del pueblo judío de Israel, porque habían discusiones, como estamos viendo. Unos decían una cosa, otros decían otra. ¿Cómo los gentiles van a formar parte de nuestro pueblo? Bueno, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Pablo y Bernabé van camino a Jerusalén y mientras tanto pues se van encontrando con hermanos en diferentes pueblos, aldeas, y van hablando de la conversión de los gentiles, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos gentiles y también judíos convertidos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Jerusalén, que era la sede judía. Recuérdese que la iglesia apostólica, la primera que nació allí en el aposento alto en el día del Pentecostés, era una iglesia totalmente judía. Son judíos los que están allí, todos. Vamos a escucharlos a ellos, a ver qué nos dicen. Bueno, llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Tan pronto llegaron Pablo y Bernabé y otros que les acompañaban, ellos empezaron a contar también allí, de manera quizás informal, pues todo lo que el Señor había hecho en el ministerio de ellos, cuando iban por tierras gentiles e iban hablando en las sinagogas al principio del Señor Jesús y la salvación y lo que había pasado en Jerusalén,
con el ministerio de Jesús, su muerte, su crucifixión y su resurrección. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, aquí está, habían creído, allí en Jerusalén, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos les enseñaban lo mismo que estaban enseñando a los judíos convertidos en la iglesia, en la sede de Antioquía. Y aquí en Jerusalén estos hermanos cristianos judíos convertidos al cristianismo, también dicen lo mismo. Después de haberles oído a Pablo y a Bernabé, dicen lo mismo. Dicen, no, que se circunciden y guarden la ley para ser más santos. Bueno, no, aquí el tema no es ese. Para que sean más judíos. No, aquí el tema tampoco es ese. El tema es para que sean salvos. ¿Cómo se es salvo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se es salvo? Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Bueno, aquí viene ahora la reunión de iglesia, por llamarla así, de esa manera, tal y como nosotros conocemos eso en nuestros días, siglo XX, siglo XXI. Ahora se van a reunir de manera formal, no informal, formal. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, volvieron a discutir. Aquellas discusiones eran fuertes, eran verdaderas, no eran estas discusiones de hoy en día, de estas grandes vacas sagradas que dicen, bueno, logremos el punto medio, ni para ti ni para mí, sino el punto medio. En el punto medio no está la verdad, en el punto medio está el engaño, la apostasía, ¿no? Es como cuando el pez muerde el anzuelo, ¿sí? Él vio el gusano por delante, pero detrás estaba el anzuelo de hierro. El punto medio no contiene nunca la verdad. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ah, amigo, entonces el apóstol Pablo no fue el primero en predicarle a los gentiles, ni en decir que no hacía falta la circuncisión. Están equivocados, señores. Pablo no fue el primero en hablarle a los gentiles. Fue Pedro. Lo vamos a ver ahora en el capítulo 11 de Hechos. Y cuando Pedro, en casa de Cornelio, expuso el evangelio, la salvación por gracia, que no tiene nada que ver con los calvinistas. Cuando él expuso eso, Pedro, en casa de Cornelio era un gentil con toda su familia, todavía el apóstol Pablo no había empezado su ministerio, señores. Cuando Cornelio se convierte, todavía Pablo no sabe, no soñaba ni con predicar. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿Por qué le ponen todo el peso y toda la responsabilidad en la conversión de gentiles a Pablo, para decir que Pablo era un mal judío, porque predicaba a los gentiles, no a las 10 tribus, sino a los gentiles, y además que no hacía falta la circuncisión? No, señores, eso lo hizo un judío de Jerusalén, un líder dentro de los 12 apóstoles, el apóstol Pedro, señores. Lo está diciendo él aquí, lo está diciendo. Hechos, capítulo 15, versículo 7. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyendo por mi boca, dice él, la palabra del evangelio, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Fue Pedro, señores. Les han engañado. Y se dejan engañar porque sabemos que, y esto en psicología también se sabe, se conoce muy bien, les gusta que les engañen. Les gusta, sí. Está en Hechos 11. Vamos a ver, mucho antes de que Pablo se convirtiera. Capítulo 11 de Hechos, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. Ahora disputan con Pedro, aquí, antes que con Pablo. Ya lo habían hecho con Pedro.
disputaban con él, con Pedro, los que eran de la circuncisión. Claro, ¿por qué? Porque Pedro no les impuso la circuncisión. No estén responsabilizando al apóstol Pablo de lo que él no es responsable. Hasta llamarlo hijo de aquel. No, yo no lo diré. Hijo de aquel, el príncipe de las tinieblas. Sí, lo hacen los judaizantes y algunos cristianos evangélicos también. También lo hacen. Por el tema de la ropa y todo esto. Señores, ¿qué están haciendo? Se están condenando. Si está escrito, está aquí. ¿Por qué no lo leen? Dejen de estar responsabilizando al apóstol Pablo. Es Pedro. Diciendo, le decían a Pedro, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, Cornelio, y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, etcétera. ¿Qué les va a contar Pedro aquí en la reunión donde está Pablo y Bernabé? Donde están todos reunidos para tratar el tema que ya dijimos antes. Bueno, pues Pablo pasó a contar en aquella oportunidad, Pedro pasó a contar, y aquí también, ahora en el concilio, llamado concilio de Jerusalén, está contando otra vez su experiencia con aquel lienzo, aquella manta que Dios le bajó desde el cielo y que contenía animales impuros, y que el apóstol Pedro no se atrevía a comer, y decía, uy, yo soy judío, yo jamás he comido nada impuro, Señor. Y el Señor le dijo, come, no llames tú impuro lo que yo he purificado, lo que yo he purificado. Y Pedro entendió que el Señor le estaba diciendo, los gentiles también forman parte del pueblo de Dios. Eso es lo que está contándose aquí. Releo otra vez. Hechos 15, versículo 7. Mejor, el versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, aquellos discípulos, gentiles convertidos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo. ¿Por qué queréis? Pedro había hablado de esto ya. Incluso, vamos a ver cómo terminó el testimonio del apóstol Pedro, cuando en aquella oportunidad pasada, él fue cuestionado. Fue preguntado y por la iglesia de Jerusalén, que era completamente judía. ¿Y qué dijo la iglesia de Jerusalén? Allí no estaba Pablo, en el capítulo 11 de Hechos. Bueno, vamos a ver qué resolvió la iglesia de Jerusalén con respecto a Pedro. No a Pablo, a Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Señores, el apóstol Pablo no quitó la circuncisión, lo hizo Pedro. Pedro lo hizo primero. ¿No se han dado cuenta de eso? Y se han pasado un montón de tiempo enseñando una y otra vez, que el apóstol Pablo quitó la circuncisión, que el apóstol Pablo cambió el evangelio. No conocen la Biblia. La leen, pero no hacen exégesis del griego. Por cierto, que no sirve solamente traducir una palabra del griego o un vocablo del griego por uno en castellano o en inglés. Eso no es hacer exégesis. Eso es traducir una palabra por otra. Una traducción funcional, más nada. Exégesis va mucho más allá. Y hoy en día, con las ayudas que hay para los idiomas bíblicos, casi cualquier persona con un nivel académico de preparación a nivel de bachillerato lo puede hacer tranquilamente. La exégesis requiere mucha más preparación y mucho más tiempo, y pasan años. Bueno, la iglesia de Jerusalén, como hemos visto aquí, le dijo a Pedro, oye, qué bien, los gentiles sin la circuncisión pueden formar parte del pueblo de Dios. Y como hemos leído en Hechos 15, ninguna diferencia hay, está diciendo Pedro aquí. No hay diferencia. Para los que quieren hacer una diferencia de que una cosa es
Israel, y otra cosa son los gentiles cristianos, y otra cosa son los judíos, la casa de Judea. No sirve eso. Eso es inventado. Nadie se convence de lo que no quiere ser convencido. Está escrito, pero siguen equivocados porque quieren. Y los que les escuchan y les promocionan y les mantienen, les gusta esa situación porque la necesitan esa situación. No aman la verdad. Sigo leyendo. Bueno, y ninguna diferencia hizo. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? La ley es un yugo. Legalismo, fariseísmo. Un momento, ¿dónde está eso aquí? ¿A qué se refiere el vocablo yugo? Cuando Pedro habla de yugo, ¿de qué está hablando? Está hablando de la ley ritual. La ley desde una perspectiva ritualista, ceremonial, como medio de salvación. Porque lo que se está discutiendo aquí, y lo que discute Pablo en casi todas sus cartas, es no la ley como medio de santificación, sino no la ley como para crear una condición de santidad, sino la ley como medio de salvación. Eso es lo que discute Pablo en todas sus cartas. Y quienes entiendan que Pablo está hablando de la ley desde otra perspectiva, se equivoca y va a interpretar mal la Biblia. Entonces, aquí, cuando Pedro dice, no se les puede imponer un yugo. Sí, verdad, el legalismo, la ley. Pero un momento. ¿Qué es lo que quieren evitarle a los gentiles? La circuncisión. Detrás de la circuncisión, ¿qué iba siempre? El sábado y las fiestas. Tres cosas que, por ejemplo, Pablo denuncia tanto en Colosenses capítulo 2 como en Gálatas capítulo 4. Habla de las fiestas, de luna en luna, y habla del sábado también, Tampoco le hacen caso a eso, no les gusta, claro. Nadie se convence de lo que no quiere ser convencido. La gente cuando dice que investiga la verdad, es decir, yo busco la verdad, yo quiero la verdad, la gente, el creyente, lo que está buscando es la información que puede reforzar su propia creencia. Ya eso en psicología se conoce bien, perdonen que lo diga, pero es que esto no es ningún secreto. En psicología sabemos bien que cuando una persona dice que busca la verdad, lo que está buscando son conceptos, ideas, parámetros y escenarios que refuercen lo que esa persona ya cree. Cuando encuentra algo que es un poco diferente, se desmarca. ¿Por qué? Se desmarca porque cree que se va a quedar sola con eso, con esa nueva idea, esa nueva doctrina, se va a quedar solo y solo no se quiere ver nadie. Allí se demuestra quiénes realmente aman al Señor y quiénes no. Bueno, no es nuestro tema aquí tampoco. Así que sigo. ¿Cuál es el yugo? El yugo era imponerles la circuncisión. Es decir, asuntos, temas, tópicos que tienen que ver con ritos que no salvan, no son un medio de salvación, como no lo es el bautismo. Por inmersión tampoco, es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque la circuncisión era una señal del pacto, no el pacto. Esa es otra confusión. La circuncisión no es el pacto, es una señal del pacto. Como el bautismo en el Nuevo Testamento, el bautismo por inmersión, que sustituye a la circuncisión, es también una señal externa. El bautismo por inmersión es un símbolo, es un rito. Bueno, en realidad es más que un rito, pero es algo que simboliza externamente lo que ha debido ocurrir primero en el corazón. Sí, eso es así, está escrito en Romanos. El bautismo por sí solo, per se, no salva, sino que simboliza por inmersión la muerte y la resurrección a vida eterna, que es algo que ha tenido que ocurrir primero en el corazón. Y la circuncisión significa exactamente lo mismo. Sí, ¿qué significa? Vamos a ver. Los creyentes se piensan que esto de la circuncisión es un tema nuevo y que es solo propio del Nuevo Testamento y que eso es legalismo y que eso es la ley y tal. Porque eso es lo que le enseñan todos estos señores que los entretienen con cantos, himnos y danzas y todo esto. Pero no, eso es muy viejo. Los creyentes piensan que eso no fue enseñado en el Antiguo Testamento. Lo leo.
Eso de la circuncisión del corazón está en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Pero también se habla en Deuteronomio, en un momento histórico tan antiguo, tan viejo, como la época de Moisés. Y allí en Deuteronomio 10, el versículo 16, cuando todavía está Moisés en vida, se dice: circuncidad, pues el prepucio externo. No, hombre, no, de vuestro corazón. Eso no es un mensaje solo del Nuevo Testamento, es del Antiguo. Está aquí. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Sí, lo podéis leer en casa. Pero en Jeremías, no solo ahí, los profetas hablaron de eso. En Jeremías 4:4 está: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Señores, por Dios, es que no leen la Biblia. No es verdad que buscan la verdad. No. Eso es mentira. Están buscando las cosas que satisfacen, quitan el estrés, autoestima, valía propia, fe en la fe, nuevos paradigmas y esas cosas. Pero la verdad que salva, no la quieren. No la quieren. Entonces, el pueblo de Israel y Judea también, la casa de Judá, la llamada hoy en día casa de Judá, no circuncidaban su corazón. Es decir, la circuncisión externa que ellos hacían era un reflejo, un rito que representaba lo que tenía que suceder en el corazón de ellos y que no sucedía. No lo hacían. Ese era el mensaje de los profetas, precisamente. Los profetas que hacían, llamaban al arrepentimiento y a que cumplieran ¿qué? La ley. Cúmplela. En el Nuevo Testamento eso sigue igual. Sigue igual. Jesús lo dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entráis. Justicia, sí, justicia es eso, la ley. No la ley ritual. La ley desde la perspectiva de la justicia, lo que nosotros conocemos como santidad o santificación. Bueno, regresamos a Hechos 15. El yugo ¿qué era? El yugo era obligarlos a circuncidarse. Entonces, ¿qué va a suceder? Si no se les impone eso de la circuncisión, no la tienen que hacer ahora los gentiles, cristianos, guardar fiestas, guardar el sábado y otra serie de cosas, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a leer, a ver, aquí está escrito. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, idéntico. Esto de que los judíos pueden ser hoy en día salvos, aparte de la fe y el arrepentimiento en el Mesías, es falso. Es falso, señores, eso lo estoy leyendo. Eso de que van a entrar en el reino a través de fiestas, a través de trompetas, como decía este señor en septiembre, a través de ritos como la circuncisión, guardar la Torá y todo eso, que la Torá hay que guardarla, Ojo, ese ha sido un error evangélico. Bueno, el negar eso, el negarlo, no. Sí, está dicho aquí mismo también. Bueno, eso es un error. El pueblo judío, si va a ser restaurado al final de los tiempos, eso es bíblico también. Lo siento por los que le niegan al pueblo judío la restauración, pero no, de hecho, las fronteras nacionales están siendo restauradas, han sido restauradas. ¿Falta todavía? Bueno, es un proceso, pero Israel está siendo restaurado, claro que sí. Es que el Señor es judío y vendrá a su tierra, con todos aquellos que forman o formamos el Israel de Dios o el Israel circuncidado o espiritual, como lo quieran llamar. Así que aquí se habla en el versículo 11 de que somos salvos por gracia. No está diciendo que no somos salvos, que somos salvos por gracia pero que no hay que cumplir la ley. Eso no está dicho aquí, como estamos viendo. Aquí se está diciendo que somos salvos por gracia, no por la circuncisión, no porque nos bauticemos por inmersión. Somos salvos por gracia, es gratuita la salvación. La salvación que se nos concede, que se nos da, es gratis. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús en la cruz yo no lo puedo hacer. Tú tampoco. ¿Alguien puede hacer eso? Y después de dejarse flagelar y crucificar y morir, ¿alguno de nosotros va a resucitar?
y a presentarse en el tabernáculo, en el cielo, en el lugar santísimo para interceder. Por cierto, que Jesús sí entró cuando ascendió al lugar santísimo, al cielo, a la diestra del Padre. No es una ascensión ni una entrada en el lugar santísimo en dos fases o etapas como han inventado. No, entró de una vez para siempre, para interceder, para mediar. Se usan los dos vocablos en hebreo para esa función del Señor. No es que unos seres interceden y otros median. No. Los dos vocablos. A ver, la iglesia de Roma. Bueno, salvos por gracia. Lo que hizo Jesús en la cruz no lo puede hacer nadie. Él lo hizo y logró abrir el lugar santísimo y tenemos libre acceso al Padre. Y Jesús intercede y media por nosotros para eso. Es nuestro abogado, nuestro intercesor. Él es el que está allí, un hombre en la gloria, en el seno mismo del Padre, a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos. Eso no lo podíamos hacer nosotros. Y es esa obra que Él hizo, de encarnarse, de tomar forma humana, asumir naturaleza humana y obedecer perfectamente la ley, todo tipo de ley, morir en nuestro lugar y dejarse flagelar, crucificar y resucitar y ascender con un cuerpo glorificado. Eso no lo podemos hacer nosotros, eso lo hizo Él, eso es lo que Él nos da. Cuando nos llama para ser escogidos y predestinados a ser conforme a la imagen de Cristo, que es lo que está en el libro de Romanos. A ser conforme a la imagen de Cristo, el Mesías Jesús. Pero Él nos llama a todo el mundo, pero llama a muchos y escoge unos pocos. Eso es lo que está escrito. Eso no lo podemos hacer nosotros. Pero una vez que somos llamados, una vez que el Señor nos salva, nos pone en el camino que lleva a la vida eterna, nos regala la salvación, debemos trabajar para cuidar esa salvación, para cuidarla. Bien, es el Señor, no la circuncisión, no las obras antes de la salvación, sino el Señor nos llama y nos da esa salvación. Pero seguimos, porque no podemos quedarnos en eso. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Pablo y a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Primero fue Pedro, contó su experiencia personal y dijo cómo en el pasado ya él había inaugurado la conversión de los gentiles y cómo la iglesia judía de Jerusalén le había aprobado eso. Ahora le toca a Pablo y a Bernabé. Van a contar su experiencia en el primer viaje misionero que tuvieron ellos, Pablo y Bernabé, y cuentan todas las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles y también los judíos que se convirtieron en ese primer viaje. Así que leo, versículo 13, y cuando ellos cayó Pablo y Bernabé, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Está vuelto a decir, no fue Pablo, señores, fue Pedro. Por primera vez. Lo dice el versículo, no lo decimos nosotros. ¿A que no le hacen caso a la Biblia? Eso saldrá a la luz en el día del juicio, para tomar de ellos, de los gentiles, pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Bueno, como está escrito, ahora por último va a hablar el apóstol Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Creemos que el medio hermano del Señor era una persona muy especial, un hombre muy piadoso, un hombre de oración. Y él no va a hablar de la circuncisión, él no va a hablar de leyes, sino va a hacer referencia a los profetas. Sí, los profetas. Y él va a mencionar
un par de profetas aquí que hablaron de cómo el Señor restauraría a Israel, cómo se cumplirían las promesas de Israel en el Nuevo Testamento. Eso es lo que va a hacer Jacobo, que es la persona que tiene la última palabra aquí. Y después de esto, citando al profeta Amós, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Quiénes? Los gentiles. No las 10 tribus de Israel perdidas, no la diáspora solamente, sino el resto de los hombres. Por cierto, que es el mismo Santiago en su epístola, el versículo 1, donde se dirige esa epístola a las 10 tribus esparcidas, perdidas, llamadas perdidas de Israel. Cuando perdidas porque fueron deportadas en el tiempo del Antiguo Testamento. Bueno, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto era una promesa hecha a Israel. Por lo cual yo juzgo, Jacob, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado en sangre. Estas 3 cosas que acaba de mencionar Jacobo, las repito, que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. 2 cosas, de ahogado y de sangre. Son leyes morales. La ley moral, Pablo, ni Jacobo, ni Pedro la han quitado. Quitaron ritos. El yugo al que se refiere Pedro cuando dice no podemos imponerles yugo que ni nuestros padres cumplieron, no se está refiriendo a las leyes morales, se está refiriendo a la circuncisión, que es una cuestión ritualista. Pero la ley moral, Pablo no la quitó, nunca, ni Pedro, ni Jacobo. Esto que está aquí, estúdienlo en casa. Son leyes, en el versículo 20, que son de orden y de carácter moral. Puede decirse que esto es una metonimia, la parte por el todo, es decir, que esto se pueden escribir, por decirlo de esta manera para que se entienda, se pueden escribir de estas 3 cosas mencionadas aquí, que son las que sí se le prohíben a los gentiles convertidos, se pueden escribir bibliotecas. ¿Por qué? Porque es como una metonimia. Esto de fornicación no se refiere solo a la fornicación física, sino mucho más. Esto de las contaminaciones de los ídolos se refiere a muchas más cosas. Hay que desgranar eso, hay que descomponer eso y ver a qué se refiere. Y terminaremos viendo que no es otra cosa más que el decálogo mismo también. Por cierto, que estas 3 cosas, contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, no las encuentras solamente en el decálogo. Fueron cosas que se le dieron a Noé cuando salió del arca, porque son leyes universales, morales, permanentes, eternas. Sí, eso no solo está en el decálogo, eso viene de Noé. Léase la Biblia y búsquense a alguien que se los explique, alguien creíble, alguien que tenga amor a la verdad y a estas cosas. No que esté buscando el crédito personal, el número de personas que me vienen, yo soy famoso, cuánta gente me viene a felicitar y qué grande soy. No, hombre, por Dios, esa gente no va a decirles la verdad porque ellos no tienen interés en esto. Ellos no están viviendo esto. Bueno, entonces es Jacobo quien dice, yo juzgo esto es lo que se tiene que hacer en plena iglesia, el medio hermano del Señor. Sí. El Señor que dijo, enséñame tu fe, tu salvación por fe, y yo te enseño mi salvación por obras. Lutero lo quería quitar, ese libro del Nuevo Testamento, claro, porque hablaba de las obras, como quería quitar Apocalipsis y alguna epístola de Juan y etcétera. ¿Qué les parece? Eso no lo dicen porque saben que
Si dicen una cosa así, se les desmorona el edificio, el andamiaje que tienen con este tema del calvinismo y el luteranismo. A esos hombres hay que dejarlos allí donde están en la historia. Nosotros tenemos que hacer nuestra teología hoy en día, superar la que ellos hicieron. Ellos hicieron una reforma, pero no fue total, no fue completa. El versículo 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿A qué se refiere esto que dice Jacobo? Que Moisés tiene quien le lea desde antiguo. Y es verdad, por todo el imperio romano, en aquella época del siglo I, el imperio romano estaba minado de sinagogas y de grupos de judíos que habían sido producto, o eran en aquel momento producto de la diáspora, de cuando ellos habían sido llevados cautivos a las diferentes naciones, ¿no? Por Babilonia, por Siria, por Egipto, estaban esparcidos por todas partes con sus sinagogas. No había lugar donde no hubiera una sinagoga judía, permítame decirlo así. Y es lo que dice Jacobo aquí, en todas partes. ¿Qué quiere decir Jacobo con esto? Pues posiblemente que como el Evangelio a los gentiles es algo nuevo y se está esparciendo por todas partes, es necesario que en todas partes donde hay sinagogas judías, donde hay grupos judíos que practican el judaísmo, pues que se sepa que los gentiles se están convirtiendo, pero no se les puede imponer cuestiones rituales como un medio de salvación, no de santificación, de salvación. La salvación es por gracia. Lo era en el Antiguo Testamento y lo es en el Nuevo. En ninguna bajo el decálogo, bajo la justicia, si vuestra justicia no fuere mayor, no entramos. No, claro que no. El Señor no está quitando su ley moral, ni Pablo tampoco. Lo que se está diciendo aquí es esta otra cosa. Bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, a todos, judíos, iglesia judía de Jerusalén. Le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia judía. Todos estaban de acuerdo. Ya lo habían estado desde hace mucho tiempo atrás, cuando Pedro por primera vez le habló a los gentiles. Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, la sede gentil del cristianismo. A Judas, que tenía en Siria y en Cilicia salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Bueno, eso es lo que está escrito. La circuncisión no salva. Es lo que están predicando algunos también, incluso sin circuncisión y sin fiestas y sin sábado no eres salvo. Ponen un almanaque detrás al Señor Jesús señalando el sábado incluso, como si la Biblia dijera eres salvo por el sábado. No, es todo lo contrario lo que se está diciendo. Piénsese que Israel rompió el pacto. En los tiempos de Ezequiel, la gloria chequina, aquella gloria que de día era una nube en forma vertical y de noche era como una columna de fuego que calentaba e iluminaba todo el campamento allí en el de Sinaí. Esa nube que permaneció durante mucho tiempo en el tabernáculo y en el templo, en los tiempos de Ezequiel, del profeta Ezequiel, se fue. Se puso en un costado, en un muro, en la puerta creo que oriental, si yo mal no recuerdo, y esa nube, la gloria chequina, se fue. Más tarde el templo va a ser destruido también. Antes, en el llamado periodo intertestamentario, las puertas del templo se cerraron, no había nada, hasta que
nuevamente comenzaron los ritos. Bien. Pero Israel y Judá rompieron el pacto. ¿Por qué? Porque pensaban que la salvación era por circuncisión y por pertenecer a la raza de Abraham. Entonces pusieron la salvación por obras. Es decir, si te circuncidas, una hora. Si guardas el sábado, una hora. Si perteneces a la raza de Abraham semita, una hora, entonces eres salvo. Y no era salvo. Jesús cuando vino se los continuó diciendo, el mismo Bautista. No penséis que porque pertenecen a la raza semita, sois salvos. No es así. La circuncisión es la del corazón, como le dijo el Señor, lo dijo en los tiempos de Moisés. Tienen que circuncidar el corazón. La circuncisión externa es solo una señal de lo que debe ocurrir en el corazón, pero el pueblo de Israel no quiso. Pero está pasando lo mismo en la iglesia, ha pasado lo mismo en la iglesia también. Tenemos nuestros ritos, el bautismo y la Santa Cena son dos ordenanzas. Vamos a ver, son dos ordenanzas muy delicadas, muy serias. Pero en sí misma, per se, como decíamos antes, no salvan. Porque son ritos que representan un hecho que tiene que ocurrir en el corazón del creyente. Y en aquellos corazones de creyentes que no ocurre, pues no hay salvación. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. Así como en Miqueas capítulo, no me acuerdo si el 4, el 5 o el 5 me parece. Miqueas, no, Amós 5, donde el Señor llega un momento en que dice, estoy harto de vuestras salmodias, de vuestros cantos. Sí. Estoy harto de vuestros holocaustos. Hombre, Señor, pero es que tú mismo fuiste el que impusiste los holocaustos, los sacrificios, las leyes rituales. Sí, pero es que esas leyes están ahí para simbolizar lo que tiene que ocurrir dentro de vuestro corazón. Pero ustedes simplemente se han dedicado al externo. Lo externo está muy bien, pero estoy cansado de tanta obra externa, de labios me honran. Estoy cansado de vuestros cantos, salmodias, y llega a decir incluso instrumentos inventados por David. Esos instrumentos no los inventó ni los puso el Señor, No los encontramos en la época del Señor ni en la iglesia primitiva. Sépase eso. Bueno, al final del culto, el apóstol Pablo, o padres apostólicos como Ignacio, o Policarpo, no llegaban allí al final del culto y decían, bueno, ahora vamos a danzar, ahora vamos a hacer la oración de fe. No había nada, absolutamente nada de eso. Y así pasaron 20 siglos casi. Esas son cosas que se están viendo ahora en los últimos 70, 50 años. Especialmente en los últimos 20, 15 años. Para eso nunca ha estado en la iglesia. Así que el Señor llega a decir eso. Estoy cansado de vuestros holocaustos, de vuestras salmodias, de vuestros instrumentos. Estoy cansado de vuestros holocaustos y ofrendas, y ofrendaban. Incluso llega a decir de vuestros palacios y vuestra grandeza. Estoy cansado de vuestra grandeza y vuestros palacios. No ocurre nada de eso, que es externo, no ocurre en vuestro corazón. Haré un nuevo pacto, dice creo que en Jeremías 31, no lo sé. Sí, por ahí, en 2 oportunidades se lo dice. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel, y Judá lo dice. Pondré mis leyes en vuestras mentes, si es que la ley no ha pasado. Pondré mis leyes en ¿cuáles? Las que Israel no cumplía. Las leyes morales, las leyes desde la perspectiva moral. Eso que nosotros conocemos, o en la Biblia está registrado como justicia. En Efesios 4, 5 se dice que habéis sido creados en fe. No, hombre, no. Habéis sido creados en amor. Tampoco dice eso la Biblia. Habéis sido creados en justicia y verdad. Por eso el Señor dijo, si vuestra justicia no fuere mayor. ¿Sí? Entonces, pondré mis leyes. Eso que ustedes no cumplen. Y que el pueblo evangélico, sí, cristiano en general, sigue diciendo, no, es que la ley no se puede cumplir. Y como las vacas sagradas dejan que crean eso, porque ellos van hablando de que si los matrimonios, Rusia, los tatuajes, todo se permite, el yoga, bueno, el yoga no es tan malo, y tal. Bueno, pues claro, eso es lo que gusta y agrada a la mayoría, estaba profetizado que así sería, y no pretendemos cambiarlo.
sino que se sepa, porque eso es lo que el Señor quiere, que se sepa, como en los tiempos de Jeremías. Le dijo a Jeremías, tu predicación no va a cumplir el éxito que tú esperas, pero has de decirlo, aunque mi pueblo será un pueblo totalmente apóstata y terminará siendo llevado cautivo, pero tú has de decir la verdad. Y así fue el ministerio de Jeremías, ¿no? Se pasó toda su vida predicando la verdad, llamando a un pueblo al arrepentimiento, sabiendo que el pueblo no se iba a arrepentir. Pero cumplió, eso había que hacerlo, porque en el día del juicio eso saldrá. Saldrá. Y muchos saldrán diciendo, hombre, es que no había nadie que lo dijera. No, sí que había. Tú no le hiciste caso. Así pues, que en la iglesia, aquí en el libro de los Hechos, estamos viendo que Dios está poniendo su ley en la mente y en los corazones de los gentiles. Y Pablo, en todas sus epístolas, no es nuestro tema aquí, en todas sus epístolas, habla del decálogo, lo cita uno por uno, ¿sí? Cita todos los mandamientos de orden moral como Jesús se los citó al joven rico, igual, lo cita. ¿Por qué? Porque Pablo y la iglesia de Jerusalén, tanto Pablo como la iglesia de Jerusalén, fue intransigente en temas morales, intransigente. Hacen mal en acusar al apóstol Pablo. No fue Pablo, fue Pedro. Tomen nota de eso, porque van a dar cuenta de eso. Sí, van a dar cuenta de la doctrina que tienen. Pésima. Es un desastre teológico en todas partes. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Eso está ahí en Mateo, ¿no? Porque eso esa idea llega a formar parte de una doctrina, de lo que uno cree. Y el Señor se los dice, por tus palabras, es decir, por tu doctrina, por tus conceptos, por tus ideas y por tu corazón. Lo que sentimos en el corazón es producto de la mente. Nuestras emociones deben ser guiadas por la mente, por nuestros pensamientos. Bueno, pues por tu doctrina serás justificado y por tu doctrina serás condenado. Por tu mala doctrina o tu buena doctrina. Así que lean la Biblia, no sigan a estas vacas sagradas, porque no les dicen la verdad. Estos mesiánicos han dejado el cristianismo para caer en herejías y apostasías peores, porque estos mesiánicos niegan la deidad de Jesús, incluso niegan la Trinidad. Unos creen en el Padre y el Hijo, otros no creen en el Padre y el Hijo, sino en una sola persona, una misma, los unitarios famosos, que es algo histórico, que se transforma primero en Padre y después se vuelve el Hijo y después vuelve a ser el Padre y después vuelve a ser el Hijo y así, cosas así. Han dejado el cristianismo, son cristianos que creen que ahora son judíos, ¿no? Porque Dios está llamando a Israel, está llamando a la casa de Israel, de nuevo, y piensan que para ser salvos hay que dejar de ser cristiano y convertirse en judío. No, estamos viendo que no. En el próximo vídeo vamos a hablar de Romanos 2 y Romanos 11. A ver qué más hay. La salvación es por gracia, no por circuncisión, ni para unos ni para otros. Lean la Biblia, háganle caso a la Biblia. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué sucede? Pablo dice allí en Romanos que su pueblo, los judíos o Israel, iban detrás de la justicia, pero no lo lograron. Israel no logró la justicia detrás de la cual iban. Y no lo lograron porque confundieron las cosas. Sin embargo, los gentiles, un pueblo alejado de Dios, los gentiles, que no iban detrás de esa justicia, sí lo lograron. Israel y los judíos no lo lograron porque confiaron en las obras, es decir, en la ley ritual, la circuncisión, el sábado, las fiestas, las celebraciones. Confiaron en eso y en la raza, en que eran semitas, como un medio de salvación. Pero esas cosas no salvan.
Eso no es salvación por gracia, es salvación por circuncisión, es salvación por guardar fiestas, por trompetas, es salvación por el sábado. Y esa es la justicia que ellos tenían. Lo vemos claramente en todo el Nuevo Testamento, la lucha que tuvo Jesús, ¿no? Bueno, pero los gentiles no se circuncidaban, no tenían que circuncidarse, ni guardar fiestas, ni el sábado, ni nada, ni ninguna de estas cosas ceremoniales para ser salvos. No tenían que guardarlas. Vamos a leer ese versículo, ¿no? A partir del 30 que leo. ¿Qué pues diremos? Hablando del apóstol Pablo, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, salvos por fe, claro que sí. Mas Israel, que sí iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe. No era una cosa de fe en ellos, aunque ellos creían. Ellos creían en Yahvé, casi que lo veían, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuáles son esas obras? Pues esas que quieren imponerle a los gentiles, que son un yugo, obras externas, obras como la circuncisión, repetimos una y otra vez, las fiestas, las celebraciones de luna en luna, luna nueva, luna vieja, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no salva. Esas son obras que no salvan. Por eso Pablo se oponía a que se circuncidaran. ¿Por qué? Porque si los gentiles empiezan a circuncidarse para ser salvos, ¿dónde va a terminar poniéndose el énfasis? En esas cosas. Eres salvo si te circuncidas, eres salvo si guardas el sábado, eres salvo si guardas las fiestas, las trompetas, de luna en luna, no comas, no bebas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que Pablo quiere evitar, que los gentiles pongan su confianza para la salvación, no para la santificación. Estamos hablando, y hablan ellos, de la salvación, cómo se es salvo. Pablo quiere evitar que pongan su confianza en la circuncisión. Por eso él en Romanos, el capítulo 2, también habla de que la circuncisión es la del corazón, como se los había dicho ya a los judíos, a los israelitas, a los hebreos, en el Antiguo Testamento, estando en vida, incluso el mismo Moisés. Es que es Moisés quien se los transmite a ellos. Tienen que circuncidarse el corazón. La circuncisión externa es símbolo, es tipo, es una representación de lo que tiene que ocurrir en el corazón. Eso es muy viejo, no es del Nuevo Testamento. Así que eso está. Ellos se circuncidaban, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero no reconocían la condición pecaminosa en la que estaban. Sí, era un pueblo llamado, claro, era un pueblo elegido, sí, también un pueblo ungido, sus reyes todos fueron ungidos, los ungidos de Yahvé. Pero eso no significaba que no podían dejar de alcanzar la salvación, perder, no. Esa no es la fraseología de la Biblia. La Biblia no dice la salvación se pierde, no, la dejas de alcanzar, que es otra cosa diferente, y pone la responsabilidad no en Dios y su elección, sino la pone en el hombre que es llamado, y según cómo responda, a lo largo de incluso décadas es elegido, y es elegido para que se conforme a la imagen de Cristo. Es que está predestinado a eso. La predestinación es eso. Estoy predestinado a ser igual a Cristo. Bueno, como está en el mismo libro de Romanos, que el mismo libro de Romanos dice que ese pueblo llamado, elegido, ungido, fue cortado. Sí, se puede cortar. Eso ya lo enseñamos en otros vídeos, que no es nuestro tema aquí. El apóstol Pablo lo dice, ¿no? En Romanos 8. Romanos 11. Fueron desgajadas algunas ramas, no todas. Como decíamos antes también, allí el Jeremías, ¿no? En Jeremías el Señor llega a decirles que, Jeremías 30 o 31,
se dice, he aquí, vienen días, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Lo está diciendo de manera clara, la casa de Israel y la casa de Judá. Gentiles, salvación para gentiles, para la casa de Israel y para la casa de Judá. ¿Y cómo sabemos si eso se cumplió? Hombre, está dicho, Hebreos capítulo 7. Está dicho en el 10 también, pero el 7 o el 8, Hebreos 8, dice Hebreos 8, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la de Judá un nuevo pacto. Estoy leyendo en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Se le escribe este libro a los hebreos precisamente para decirles eso, que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que Dios, Yahvé, le hizo a Israel en el Antiguo Testamento. Faltan muy pocas promesas para cumplirse, muy pocas. Israel ya está siendo restaurado en sus fronteras, Bueno, sigo leyendo el versículo 9 del capítulo 8 de Hebreos. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Oh, un pueblo llamado, un pueblo elegido, predestinado. Sí, pero eso puede ser frustrado, amigo. Puede ser frustrado. Recuérdese que en temas morales, eso de la justicia y la santidad, nadie como Pablo para decir que si no se guía uno por el decálogo y todo lo que eso implica, es cortado. Pablo fue intransigente en cuanto a la moral. Pablo no negó la ley, no negó la Torá. Eso es falso, eso es una mentira y una blasfemia que hacen contra el Señor y contra el apóstol Pablo. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Sí, la gloria chequina se fue, el templo fue cerrado y después de cerrado, aunque lo abrieron en tiempo de Herodes, se reactivaron los sacrificios. Al final, en el año 70, como nos dice la historia, fue destruido completamente hasta este momento, ¿no? Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente. ¿Cuáles leyes? El decálogo, que no lo cumplían. Sí que tenían salmodias, como dice Amós. Sí que tenían buenos cultos, palacios, y tenían Israel y Judá gozaban de una grandeza envidiable por otras naciones. Sí, que había ofrendas, holocaustos y todo eso. Los cultos eran muy floridos, muy bonitos, pero Yahvé no se agradó de esa grandeza, ¿no? Y hoy quieren esgrimir algunas denominaciones muy grandes y piensan que si tienen esa grandeza económica, financiera y en su infraestructura es porque Dios les bendice, sí. Pero después critican a otra denominación y a otra que tienen aún un mayor poder financiero, económico, en infraestructura. No, eso es un engaño. Ese es un engaño. Israel Judá gozaba de una grandeza inigualable, envidiable por otras naciones. Sin embargo, el Señor lo dice aquí, yo me desentendí de ellos. Está en Amós capítulo 5, si mal no recuerdo, ahí lo dice. Estoy cansado de vuestros holocaustos, ofrendas, oraciones, los instrumentos, tantos instrumentos inventados por David, dice. Estoy cansado de tanto canto, tanta historia, pero no reconocen el pecado que hay en el corazón, que ellos tienen en el corazón, no lo reconocen, no saben vivir según mi justicia, mi ley moral, mi justicia, mi decálogo. Así Pablo y la iglesia de Jerusalén fueron intransigentes en esos temas. Sigo leyendo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente y en el corazón, y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, etcétera, etcétera, etcétera.
Y el escritor a los hebreos en el Nuevo Testamento lo está diciendo para decirles, señores, esto se ha cumplido en Cristo Jesús hoy en nosotros. No hay que esperar a un milenio que vendrá. No hay que esperar a la restauración territorial de Israel que se ha dado. Y sí que falta todavía una restauración total. ¿Con qué judíos? Con los que acepten a Jesús como el Mesías. A los que acepten a Jesús como el Hijo de Dios, verdadero hombre y con deidad, verdadero Dios. Jesús no es Dios el Padre, es Dios el Hijo. La Trinidad es tan bíblica como los mismos apóstoles. Los judíos, los hebreos, los israelitas, las 10 tribus dispersas por el mundo, tienen que aceptar a Jesús como el Mesías. Lo harán, porque es bíblico. Se dice que lo harán. El mismo Cristo cristiano, evangélico, este de la Biblia, ellos lo harán, aunque ahora han caído en una apostasía terrible. Pero ellos han de pasar por la fe y por el arrepentimiento y por aceptar a Jesús como verdadero Dios, verdadero hombre. Han de aceptar a Jesús como verdadero Dios, como verdadero hombre. Israel será completamente restaurado en ese sentido. No con los que hoy niegan al Señor, no con los talmudistas, no con los judíos ortodoxos talmudistas, sino con el Cristo que hemos tenido durante 20 siglos, el que está en la Biblia, en ese sentido. Y Jesús vendrá a reinar en su ciudad, en Jerusalén, en su tierra. Él es judío, tiene nacionalidad judía, eso se ha de respetar siempre, eternamente. Y su madre lo era judía también. Así que Pablo lo dice, lo enseña. Ya no hay barrera, ya no hay pared, ya no hay diferencias ningunas. No hay gentil ni hay judío, hay un solo pueblo de Dios. Y todos pasan a través de la fe en Jesús. Así pues que aquí en hebreo se dice que se estaba haciendo efectiva la promesa de ese nuevo pacto, poniendo las leyes, las que no cumplieron los judíos, en la mente. Así que hacen y han hecho muy mal el pueblo evangélico en general, exceptuando alguna denominación, quizás metodista, histórica, han hecho muy mal en no hablar de la ley, peor aún, en negarla y en querer quitar el Antiguo Testamento. Sí, es una apostasía tremenda. La ley está en vigencia. Recuérdese, por último, que el Señor lo dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de estos, no entran, no van a entrar. ¿Qué justicia? Bueno, por ejemplo, un botón demuestra lo que dijo Pablo, ¿no? En Efesios 4 o 5, que somos creados, somos nuevas criaturas, creados en justicia y verdad. Está en Colosenses, está en Efesios, etcétera, etcétera. Léaselo, lo deben leer en casa. Somos creados en fe. No, hombre, no. Somos creados porque somos muy humildes, ¿no? O porque somos muy pecadores. No. Somos creados en justicia. La justicia que se perdió en el Edén. Y que a partir de entonces Dios ha luchado por restablecerla en el corazón y la mente del hombre. Sí. Por eso es tan malo apagar y entristecer al Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo, si se le entristece, esa ley que ha sido puesta por el mismo Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, se apaga, amigo, se apaga. Como aquel fósforo, aquella cerilla, que los cristianos eso, yo soy salvo y ya está, ¿no? Dicen. Porque eso es lo que les enseñan en estas conferencias, estos festivales, celebraciones, temas, tópicos, que si el matrimonio, que si el yoga, que si el estrés, van así, no predican la Biblia, no hacen exégesis. Bueno, así que Dios puso eso, esa ley. Así que nada de estar criticando de esa manera tan absurda a Pablo, incluso poniéndolo como un inmoral. No es justo, Darán cuenta de esto. Habrá un juicio para todos, en el gran
ante el gran trono blanco. Algunos no quieren aparecer allí porque dicen que ya han sido juzgados, ¿no? Han sido juzgados bajo el decálogo, bajo la justicia. Si vuestra justicia no fuere mayor, no entramos. No, claro que no. El Señor no está quitando su ley moral, ni Pablo tampoco. Lo que se está diciendo aquí es esta otra cosa. Bueno, ¿qué va a pasar? Así pues, que en la iglesia, aquí en el libro de los Hechos, estamos viendo que Dios está poniendo su ley en la mente y en los corazones de los gentiles. Y Pablo, en todas sus epístolas, no es nuestro tema aquí, en todas sus epístolas, habla del decálogo, lo cita uno por uno, ¿sí? Cita todos los mandamientos de orden moral como Jesús se los citó al joven rico, igual, lo cita. ¿Por qué? Porque Pablo y la iglesia de Jerusalén, tanto Pablo como la iglesia de Jerusalén, fue intransigente en temas morales, intransigente. Hacen mal en acusar al apóstol Pablo. No fue Pablo, fue Pedro. Tomen nota de eso, porque van a dar cuenta de eso. Sí, van a dar cuenta de la doctrina que tienen. Pésima, pésima. Es un desastre teológico en todas partes. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Eso está ahí en Mateo, ¿no? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Bueno, eso es lo que está escrito. La circuncisión no salva. Es lo que están predicando algunos también, incluso sin circuncisión y sin fiestas y sin sábado no eres salvo. Ponen un almanaque detrás al Señor Jesús señalando el sábado, incluso, como si la Biblia dijera eres salvo por el sábado. No, es todo lo contrario lo que se está diciendo. Piénsese que Israel rompió el pacto. En los tiempos de Ezequiel, la gloria chequina, aquella gloria que de día era una nube en forma vertical y de noche era como una columna de fuego que calentaba e iluminaba todo el campamento allí en el de Sinaí. Esa nube que permaneció durante mucho tiempo en el tabernáculo y en el templo, en los tiempos de Ezequiel, del profeta Ezequiel, se fue. Se puso en un costado, en un muro, en la puerta creo que oriental, si yo mal no recuerdo, y esa nube, la gloria chequina, se fue. Más tarde el templo va a ser destruido también. Antes, en el llamado periodo intertestamentario, las puertas del templo se cerraron, no había nada, hasta que nuevamente comenzaron los ritos. Bien, pero Israel y Judá rompieron el pacto. ¿Por qué? Porque pensaban que la salvación era por circuncisión y por pertenecer a la raza de Abraham. Entonces pusieron la salvación por obras. Es decir, si te circuncidas, una obra. Si guardas el sábado, una obra. Si perteneces a la raza de Abraham semita, una obra, entonces eres salvo. Y no era salvo. Jesús cuando vino se los continuó diciendo, el mismo Bautista. No penséis que porque pertenecen a la raza semita, sois salvos. No es así. La circuncisión es la del corazón, como le dijo el Señor, lo dijo en los tiempos de Moisés. Tienen que circuncidar el corazón. La circuncisión externa es solo una señal de lo que debe ocurrir en el corazón, pero el pueblo de Israel no quiso. Pero está pasando lo mismo en la iglesia, ha pasado lo mismo en la iglesia también. Tenemos nuestros ritos, el bautismo y la Santa Cena son dos ordenanzas. Vamos a ver, son dos ordenanzas muy delicadas, muy serias. Pero en sí misma, per se, como decíamos antes, no salvan. Porque son ritos que representan un hecho que tiene que ocurrir en el corazón del creyente. Y en aquellos corazones de creyentes que no ocurre, pues no hay salvación.